Tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar revisando la carta a los romanos en nuestro estudio de la Escuela de Liderazgo Alianza. Bien, vamos a hacer un breve repaso de lo que ya hemos trabajado en esta unidad, titulada El justo por la fe vivirá. En la primera parte hemos visto que el justo por la fe va a vivir libre de la ira de Dios, del pecado, de la ley y de la muerte. Tenemos paz con Dios. Esta paz, recuerden, es producto de una relación íntima, diaria con Dios. Asimismo, el vivir libre de la ira de Dios implica que cuando nosotros incluso éramos incapaces, éramos presos del pecado, Cristo murió por nosotros. Y entonces, gracias a este sacrificio, es que nosotros podemos ser declarados justos. También hemos visto en la clase anterior las dos formas de vida, en Adán y en Cristo. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 5 verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que por medio de un hombre pasó el pecado a todos y por ende la consecuencia de la muerte. Versos más adelante vamos a encontrar también que así como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la vida. Y en este caso estamos hablando del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver ahí un contraste que se está haciendo acerca pues de estas dos formas de vida. Verso 17 va a decir: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En la clase anterior hemos visto que el vivir libre de la ira de Dios también implica que la ley, cuando fue dada a los hombres, se hizo con el propósito de que éste pueda convencerse de que era imposible en sus fuerzas poder agradar a Dios. Y pues al ser imposible poder cumplir la ley, el hombre está en pecado, y que significa que vive bajo la ira de Dios. Es por ello y cuán importante reconocer el sacrificio que hizo Jesús, y por medio de la fe en su muerte y resurrección es que nosotros podemos ser libres de la ira de Dios. Bien, el día de hoy entonces vamos a comenzar una segunda parte titulada Vivirá libre del pecado, del capítulo 6 en adelante. Ahora miren, nosotros sabemos o conocemos la doctrina, la obra de Cristo. Ahora debemos también considerar aceptarla para uno mismo, es decir, la fe del creyente. Y esto nos debe llevar a presentarnos o a entregarnos como sacrificio vivo. Esto es una decisión personal. Estos son los tres grandes bloques en los cuales se puede resumir este capítulo, y lo vamos a analizar a continuación. En el capítulo 6 nosotros podemos ver también algo bien interesante, que va a decir: ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Significa esto, mi hermano, que si nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, esto, al ser perdonados, no implica que sigamos teniendo una misma vida, sigamos cometiendo los mismos pecados de la vieja vida. En versos anteriores, en la lección pasada, leíamos un texto que indicaba que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Esto no significa entonces que yo voy a seguir pecando para que la gracia siga abundando, de ninguna manera. Por eso Pablo se adelantó a esa forma equívoca de pensar y va a responder lo siguiente: porque los que hemos muerto al pecado, verso 2, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que nosotros al recibir a Cristo nos identificamos tanto en su muerte como en su resurrección. ¿Y esto qué significa? Significa pues que nosotros hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Cristo. Ahora, la frase muerto al pecado no significa que el pecado ha muerto, que la naturaleza pecaminosa ya no está en nosotros, que el creyente no puede pecar o que no hay tentación. Muertos al pecado significa que el creyente ya no está bajo el dominio del pecado. Es decir, nuestra carne ya no nos domina. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué obedecerle a esos deseos de la carne, al pecado. Recuerden, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso los creyentes deben tomar una de estas alternativas. ¿Tengo que obedecer al pecado? No, ¿verdad? Cuidado, los que han marcado eso, cuidado, no ha leído Romanos capítulo 6. Bueno, entonces debemos tomar una de estas alternativas. No puedo pecar, ¿verdad? El creyente no puede pecar. O el creyente no tiene que obedecer al pecado porque Cristo lo ha librado legalmente y legítimamente. ¿Cuál de estas tres alternativas elige usted? Bueno, se lo dejo para que lo reflexione un poco. El creyente será muerto al pecado para andar en una nueva vida. El bautismo por el Espíritu nos identifica con Jesucristo en su muerte y resurrección. Recuerde que el bautismo del Espíritu Santo se da al momento que el creyente toma la decisión en su corazón de seguir a Cristo. Desde ese momento ya el creyente recibe este bautismo espiritual. Ahora, el bautismo simbólico que hacemos como testimonio ante la iglesia, ojo, recuerden que puede venir más adelante, pero no hay manera que pueda ser antes. Recuerden que el bautismo del Espíritu es inmediato, es un hecho que se da al momento de recibir a Cristo, mientras que el bautismo en agua, el simbólico ante la comunidad, ante la iglesia, se da de forma posterior. ¿Está bien? El creyente debe apropiarse de esta verdad por medio de la fe, de que ha resucitado a una nueva vida y no tiene por qué estar andando como antes andaba. El creyente además ahora debe ser un siervo de Jesucristo. Verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, miren qué interesante, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, cuando menciona la palabra siervo, ya me parece que en su momento lo he explicado. El siervo es renunciar a mis derechos como persona. Yo no tengo derechos, el dueño de mi vida es otra persona. En este caso, estoy diciendo yo soy un siervo de Jesucristo. Jesucristo es mi dueño, yo me debo a Él completamente. Ahora, acá hay una distinción también, porque la palabra siervo, recuerden que significa esclavo, sin derecho, que pertenece a otra persona, en el contexto judío y romano en el cual está escrita la carta. Pero cuando se refiere a siervo de Jesucristo, implica a una renuncia voluntaria de sus derechos. Es decir, yo me someto a Cristo por voluntad, no por obligación o por la fuerza. Miren qué diferente es y hay que entenderlo bien. Nosotros somos siervos de Jesucristo por amor, por agradecimiento a todo lo que Él ha hecho al dar su vida en la cruz por mis pecados. Por lo tanto, mi hermano, si hasta aquí entendemos esto, no es razonable pues volver a la antigua forma de vida, porque no lleva para nada. Y en este cuadro podemos ver cuáles son las ramificaciones de esto. Primero obtenemos la muerte espiritual viviendo en pecado. Esto nos va a llevar a tener una vida deteriorada, a no pensar o no cuidar el templo del espíritu. Por lo tanto, nos va a llevar a una muerte física. Otras consecuencias son la muerte social, el aislamiento, la dependencia de sustancias nocivas para la salud, de prácticas que atentan contra la vida misma, la muerte económica, no rinden bien en el trabajo, en los estudios. ¿Cuántas cosas son afectadas porque nosotros seguimos con una vida que no agrada a Dios? Ahora a continuación tenemos el contraste que hace Pablo. Y miren qué interesante, porque lo que se recibe por servir a estos amos, es decir, al pecado, ¿qué recibimos? ¿Qué fruto teníamos de aquellas cosas? Verso 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Miren que acá hay dos vertientes principales y Pablo está siendo claro. Si tú obedeces al pecado, terminas en muerte. Si tú obedeces a Cristo, recibes justicia, recibes la justificación. ¡Wow! Tremendo. Ahora en el verso 19 miren la humanidad de Pablo. Va a decir: hablo como humano por vuestra humana divinidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mira qué contraste. En nuestra vida antigua servíamos al pecado, servíamos a todo lo malo. Pero dice: ¿por qué no santificas vuestros miembros? Y ahora con eso que le servías antes, ahora le sirves a Cristo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? Te pregunto, mi hermano, que estás escuchando esta lección, ¿qué de bueno has sacado de todo lo que antes hacías sin Cristo? ¿Has encontrado paz? Pero no una paz como cualquiera la da,
sino esa paz en la cual en tu corazón hay regocijo, hay una alegría inexplicable. ¿Has llegado a sentir eso en algún momento? ¿A qué te ha llevado todas estas prácticas que no agradan a Dios? ¿Terminaron bien? Tal vez tú me puedas responder que has conseguido mucho dinero, estatus social, tal vez, no lo sé. Pero lo que sí está claro es que puedes tener todo ello, pero sin Cristo, déjame decirte que nada de eso vas a llevar a la eternidad. Nada de eso sirve sin Cristo. Con Cristo puedes ser de bendición para otras personas, ganar coronas y poder disfrutar toda una eternidad con Cristo. La pregunta es, ¿qué tipo de vida quieres para ti? Recuerden que no hablamos de una vida temporal, hablamos de una vida eterna. Romanos capítulo 11, verso 29 va a decir: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mi hermano, si tú estás escuchando esta lección, estoy casi seguro que Dios tiene un propósito para ti y Él quiere usarte. Quiere que las personas que te rodean puedan llegar a conocer de Cristo, así como tú lo estás haciendo en este momento. Yo te animo a que puedas animarte a compartir de Dios, no solo de palabra, sino también con nuestras actitudes y nuestros hechos. Resumiendo esta parte, entonces entendemos que somos declarados justos porque Cristo murió en la cruz, por el creyente, por los pecados, y entonces el pecado ya perdió su castigo, es decir, el pecado demandaba la muerte y en Cristo pagó lo que exigía la ley. Por lo tanto, nosotros al creer en Cristo, Él pagó el precio del pecado, por ende nosotros somos declarados justos, porque la ley indicaba que el que peca debe morir. Y nosotros, al creer en Cristo, Cristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, la paga del pecado ha sido pagada. Y en Cristo somos ahora declarados justos. Y ahora pues debemos conocer, aceptar la obra de Cristo y transmitirla a otros. Debemos vivir por fe. El creyente ha muerto con Cristo, murió para el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Por lo tanto, no debemos obedecer al pecado. Nuevamente recalco, hay que saber y aceptar la obra de Cristo en nuestras vidas y dejar esa vieja vida que no agradaba a Dios. Este es el texto lema de esta lección: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entremos a un tercer bloque dentro de este capítulo 4, que se subtitula Vivirá libre de la ley. Cuando se refiere a que vivirá libre de la ley, no significa que va a vivir sin ley, que es otra cosa, otra definición. Miren,
En el capítulo 6 nosotros hemos visto en diversos versos, y ahí los he indicado que lo pueden revisar en casa, el pecado. Se menciona que hemos muerto al pecado, que ahora vivimos una nueva vida. Cuando uno muere queda libre del pecado, libres de la esclavitud del pecado. Y en este capítulo 7 que ahora vamos a iniciar, vemos un paralelo. Ahora hablamos de la ley, hablamos de que hemos muerto con Cristo a la ley, ojo, que estamos libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu. Hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder y somos libres de la ley. Hermano, cuando uno ha sido declarado justo, ya no vive bajo la ley, pero la cumple voluntariamente. A ver, vamos a profundizar un poquito para entenderlo mejor. En el capítulo 7, vamos a abrir nuestras Biblias una vez más y nos vamos al capítulo 7. ¿Qué les parece? Vamos a revisar este capítulo y vamos a leer. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Recuerden que la ley fue dada a los hombres con el propósito de convencer de que es imposible cumplirla, y por lo tanto el hombre vive en pecado y por lo tanto está condenado. ¿De acuerdo? Eso lo hemos visto ya 2 lecciones atrás. Entonces Pablo lo que le está tratando de hacer entender a los cristianos de Roma es que al haber muerto a la antigua forma de vivir y haber renacido o resucitado, mejor dicho, a esta nueva vida, significa que nosotros ya no estamos bajo la ley, porque las personas que recibieron la ley eran personas, digámoslo así, que estaban vivas. Pero el que ha muerto y ha resucitado, pues ya no está bajo la ley. Esto no implica que yo no voy a practicar lo que dice la ley. Esto lo entendemos mejor cuando Jesús en el Nuevo Testamento va a decir: un nuevo mandamiento os doy. Recordarán ese pasaje. Lo que ahí está diciendo no es que está aboliendo los mandamientos anteriores, para nada. Recuerden también el texto: yo no he venido para dejar sin efecto la ley, yo he venido a cumplirla. ¿Qué significa? Significa que Cristo está resumiendo todos los mandamientos del Antiguo Testamento y ahora lo está resumiendo en lo siguiente, y lo cito. Dice así: un mandamiento nuevo os doy. Juan capítulo 13, verso 34. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. Mi hermano, en este mandamiento Jesús está resumiendo los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Significa que les está diciendo: primero debes amar a Dios por sobre todas las cosas y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Sabes, si tú haces esto, te va a llevar como consecuencia a poner en práctica lo que decía o lo que dice los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Recuerdas? No matarás, no codiciarás, no hurtarás. Todo ello, mi hermano, ¿acaso no es parte del amor al prójimo? Por eso primero amas a Dios y con ese amor igual también ama a tu prójimo. ¡Wow! Tremendo. Por lo tanto, aquella persona entonces que ha muerto al pecado, muerto a la ley, no significa que no vive
sin ley. Es cierto, no vive bajo la ley, pero vive para cumplir la ley, para practicarla. Nuevamente, vamos al contexto del siervo. ¿Recuerdan? Siervo de Jesucristo, siervo por voluntad propia. No está obligado, simplemente lo hace por amor. Wow. Igual nosotros vivimos para practicar la ley, pero por amor, por agradecimiento. Pero no estamos bajo la ley, que es totalmente distinto. Y aquí nos pone un ejemplo Pablo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Ojo, ¿recuerdan cuando hicieron los votos matrimoniales? Hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Por eso Pablo dice, bueno, la mujer está casada mientras el marido vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, es decir, que puede formar su hogar nuevamente y rehacer nuevamente su vida. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Miren cómo nos explica Pablo como con manzanitas para entender claro esta parte. La ley solo tiene el poder para aumentar y provocar el pecado, es decir, para entender y convencer al hombre nuevamente que sin Cristo es imposible agradar totalmente a Dios. Ahora, algo que vemos de forma cotidiana y sucede comúnmente, verso 8 del capítulo 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ojo que hay que tener cuidado al entender esto. Primero dice que el pecado tomó ocasión por el mandamiento, que significa que el pecado se hizo más evidente. Sería, digamos, la mejor forma de entender este texto. Que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, haciéndose más evidente, produjo en mí toda codicia. Y esto sucede cuando tú le dices a alguien no lo hagas, y no sé si les ha pasado, pero tenemos más tentación a hacer aquello que nos dicen que no hagamos, ¿verdad? Y luego dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Nuevamente entender que en un tiempo antes de la ley no significa que no había pecado, y lo hemos estudiado en lecciones anteriores. La diferencia es que no era muy evidente para el hombre percibir esto, que estaba en falta contra Dios. Aunque sí lo sabía, ¿recuerda por la ley escrita en vuestros corazones? Que lo vimos en la lección 2. Entonces, aquí entender nuevamente, Pablo les está dejando en claro que a través de la ley se evidencia que el hombre es pecador. Y más aún, la incapacidad de la ley para producir el bien, porque a pesar de que les dice cómo se debe actuar para poder agradar a Dios, se hace todo lo contrario. Miren lo que dice el verso 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, es decir, soy pecador. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y miren cómo cierra este capítulo entonces, mi hermano. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mi hermano, quisiera cerrar este bloque con este texto. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Recuerde, la ley se hizo para hacer evidente que el hombre es incapaz de cumplirla. Por lo tanto, la ley que se le dio al hombre para que pueda buscar agradar a Dios, vino a ser su condena, porque al no cumplirla está pecando, y al pecar tiene como consecuencia la muerte, y eso que también incluye vivir bajo la ira de Dios. Recuerden, lo hemos trabajado. Por eso, mi hermano, tratemos de vivir como para Cristo, porque hemos sido justificados, y entonces ¿para qué seguir viviendo nuestra antigua vida que no nos llevó a nada bueno? Así también tenemos un cuarto bloque: vivirá libre de la muerte. El Espíritu Santo es capaz de cumplir en la vida del creyente la justicia que la ley exige. ¿Recuerda usted? La palabra condenación está definida como carga, obligación, servidumbre. La ley del Espíritu ha reemplazado la ley del pecado y de la muerte. Recordemos Romanos capítulo 8. Vamos a ir al capítulo 8, ¿qué le parece? Romanos capítulo 8, verso 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Verso anterior, ¿recuerdan lo que Pablo decía? ¡Ay de mí, miserable de mí! Porque a la verdad mi espíritu se regocija en la ley de Dios. Pero este cuerpo de pecado. Y miren qué bonitas palabras, porque ahora va a decir: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, este cuerpo es vivificado para la gloria de Dios. Qué importante entonces, mi querido hermano, mi querido amigo que me escucha, entender que si nosotros vivimos para Cristo, nuestros cuerpos también vivirán para la gloria de Dios.
Segunda de Corintios capítulo 3 verso 6 va a decir, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Recordarán que en la primera lección, cuando estudiamos el capítulo 1 de Romanos, había una exigencia para el creyente. ¿Cuál era? El de obedecer por fe. Por lo tanto, si yo digo que soy un siervo de Jesucristo, debo vivir para obedecer por fe. Ahora, ¿cuál es la causa que la ley no puede obrar bien? Sencillo, ¿verdad? La respuesta es sencilla, ya la hemos respondido. La causa por la cual la ley no puede obrar para bien es porque no podemos cumplirla. Verso 3 de este capítulo 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, Cristo tomó el lugar de nosotros y a causa de nuestro pecado, la consecuencia es la muerte. Y Él asumió ese castigo nuevamente para que usted y yo podamos ser libres. ¿Para qué vino Jesucristo en esa condición entonces? Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese. Nuevamente recalcando entonces que Cristo no vino para denegar la ley, sino para cumplirla. Y en fe nosotros somos salvos. El Espíritu produce vida y paz, mientras que la naturaleza débil no puede agradar a Dios. El Espíritu mora en el creyente. El Espíritu da vida ahora y también da la resurrección para vida eterna. Miren algo más, el Espíritu da victoria a los que andan bajo su poder. El Espíritu nos asegura que somos hijos y herederos de Dios. Miren todas esas bendiciones que recibimos por medio del Espíritu. Los sufrimientos de la vida presente y la gloria de la vida venidera. Así como tenemos también grandes bendiciones a través del Espíritu Santo, también vamos a pasar momentos de aflicción. Y ya lo hemos estudiado incluso en su momento. Pero recuerden también que todo tenía un principio. Vamos a ver que aquí hay 4 tipos de sufrimientos. El primero es el de la creación, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Miren qué interesante que cuando el pecado entró a este mundo, no solo lo sufre el hombre, sino también dice su creación. Aún más, el sufrimiento del cristiano. Verso 23, verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Mi hermano, la tierra clama porque Jesucristo venga y pueda libertar también del pecado. Si nos ponemos a reflexionar,
¿Acaso por causa del hombre no se está viniendo el calentamiento global? Pregunta. ¿Qué es lo que están haciendo en nuestra selva del Perú? Vemos la deforestación masiva, la tala indiscriminada, la contaminación ambiental en gran escala. Los mares están contaminados. Me pregunto, ¿acaso eso no es por malas decisiones del hombre? Mi hermano, si vamos al capítulo Génesis, y lo explico mucho más en el curso de mayordomía, y usted lo puede ver en este canal, Mayordomía más allá del dinero. En Génesis capítulo 1, ver en los últimos versos, después que el hombre es creado, el Señor le da un encargo al hombre: administrad, enseñoread, sojuzgad la tierra. En otras palabras, administra los recursos. Pero por causa del pecado el hombre pierde esa tarea y lo que hace en vez de administrarla es destruirla. Por eso qué interesante lo que dice Pablo. La naturaleza, la creación está sufriendo. Ahora el creyente también, por su parte, sino que también nosotros mismos, verso 23, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermano, nosotros también como creyentes muchas veces caemos en la desesperación. Tenemos grandes pruebas, dificultades, problemas que parecen sin solución. Pero déjeme decirle que usted no pierda la esperanza en Cristo. Cristo tiene un plan y un propósito y el control de sus vidas. Ya en los textos anteriores hemos visto cuál es la cadena o el proceso que Dios tiene para los momentos difíciles. Es por eso que dice Pablo aquí, con mayor razón, nosotros que creemos sin ver, porque claro, al que lo vio, bueno, ¿qué va a esperar si ya lo vio? En cambio, nosotros tendremos mucho mayor gozo porque creemos en quien físicamente tal vez o ante nuestros sentidos humanos no hemos visto, pero por fe creemos en que Cristo vendrá por segunda vez y seremos libres y viviremos con Él para siempre. ¿Qué le parece? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi hermano, recuerde que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos estamos acercando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. En la antigüedad, el acercarse al Rey sin permiso merecía la muerte, a menos que el Rey extendiera su cetro. Recordarán la escena de Esther, por ejemplo, muy marcada, esta escena para poder entender esto. Entonces, mi hermano, también el Espíritu Santo aboga por nosotros cuando nos presentamos al Rey, nos presentamos a Dios. ¿Sabe? El cumplimiento del propósito eterno es que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es que a los que andamos conforme a sus propósitos, a los que hemos sido llamados, a los que creemos en que en Cristo vamos a cumplir su voluntad y vamos a reinar por siempre para la gloria de Él. Verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mi hermano, aquí tengamos cuidado. Hay alguna forma de razonamiento equívoco también acerca de este texto, porque indican, si Dios ya tiene sus elegidos, entonces ¿para qué cumplir la obra misionera? ¿Para qué predicar? Dios tiene sus favoritos, etcétera. Bueno, déjeme decirle y recalcarle y hacerle recordar cuando estudiamos acerca del Cronos y del Kairos. Para Cristo, para Dios, se habla de momentos. Para nosotros, para el ser humano, se creó el tiempo. Dios creó el tiempo para el hombre, para que pueda medir sus años, para que pueda llevar una continuidad. Pero Dios es eterno. Dios fue, Dios es y Dios será. En cambio, el hombre, de cierta forma, ha sido, está siendo, pero no más. El hombre tiene un punto de origen y un punto final. Dios no lo tiene. Ve allí la diferencia. Por lo tanto, como Dios siempre es, Él ya ha visto el momento en el cual quienes tomaremos la decisión de seguirlo y quienes no. Es por eso que en este sentido, en que Él conoce todo, es que Él dice, bueno, a los que he llamado, a los que llamé, porque yo ya conozco quiénes son, en qué momento de sus vidas para el hombre van a aceptarme, los he llamado y más aún los he justificado y los hago partícipes de mi gloria. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Saber que estamos en las manos de un Dios que nos conoce, de un Dios que incluso antes que naciéramos ya nos había dado un propósito. Qué maravilloso, mi hermano, saber esto. Versos más adelante va a decir en el verso 37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mi hermano, los tiempos difíciles van a pasar, pero tenga fe en que en Cristo todo ayuda para bien. Aquí les dejo un video acerca de lo que he explicado hace un momento, si usted quiere profundizar acerca de la predestinación, de cómo nos llamó, nos hizo justos y nos dio parte en su gloria. Los sufrimientos de la vida presente y de la gloria venidera. El cumplimiento del propósito eterno de Dios se basa en que Cristo dio su vida en la cruz, pagó el precio por el pecado de usted y de mi persona, y más aún, nosotros en fe somos declarados justos, y al ser declarados justos, el canal o el medio es por medio de la fe en Jesucristo. Recuerda, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias a ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, por medio de nuestra fe en Jesús, es que nosotros podemos acceder a las bendiciones de Dios. Y este es el cumplimiento entonces en el cual se basa el amor de Dios. Miren que todo esto se basa en el amor de Dios. El principio es el amor de Dios. Qué hermoso y qué maravilloso. Y cerramos entonces este capítulo, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo
Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, mi hermano. Espero que esta lección haya podido calar en lo más profundo de su espíritu y que el Señor tenga un propósito para cada uno de ustedes. Muchas gracias, mis hermanos. Nos vemos en la siguiente lección. Que Dios me los bendiga.